En el cumpleaños número 18 de mi hijastro. Él me entregó una rebanada de pastel de chocolate alemán a medio comer y un sobre Manila, y dijo, «Es hora de que pases página, Bill». Mi esposa sostenía su teléfono grabando y alguien en la mesa se rió. Yo simplemente sonreí, firmé los papeles de divorcio que había dentro y salí de mi propia cena familiar. El aire acondicionado vibraba sobre nuestras cabezas. El olor a papas fritas quemadas llegaba desde la cocina. Susan estaba sentada frente a mí con su blusa azul brillante, lápiz labial perfecto, una mano en su copa de vino y la otra en su teléfono, mirando hacia abajo cada pocos segundos para ver si a alguien le había gustado el pequeño videoclip que acababa de publicar. A su izquierda estaba Tyler, con 18 velas de actitud y colonia, encorvado sobre su propio teléfono. La camarera acababa de traer su rebanada de pastel, la que tenía el número 18 escrito en glaseado azul. Él tomó un par de bocados, dejó el tenedor y luego me miró con una extraña media sonrisa ensayada. Ten dijo, deslizando el plato de postre por la mesa. ¿Te conseguí algo también? Al pastel le faltaba una esquina y todavía tenía la marca del tenedor en el glaseado. Debajo del borde del plato estaba el sobre. Mi nombre, Bilford, estaba escrito en el frente con la letra cursiva de Susan. No lo toqué de inmediato. Solo miré a Tyler. Este chico al que le había enseñado a poner el cebo en un anzuelo y a cambiar el aceite de un viejo Ford C. Estaba reclinando en su silla como si me estuviera entregando una factura, no destrozándome frente a una docena de personas en el restaurante Bluebeard. Susan aceleró las cosas. Vamos, Bill dijo, inclinando su teléfono para captar mi cara y el sobre en el mismo encuadre. No seas raro. Es tu turno de abrir un regalo de todos nosotros. Alguien al final de la mesa resopló, el raspado de una silla, una tos nerviosa. Todo el lugar se quedó un poco más tranquilo, como si incluso los extraños en la siguiente cabina supieran que algo no estaba bien. Recogí el sobre. Mis dedos dejaron pequeñas huellas de grasa en el papel. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, sentir cómo soplaba aire frío sobre la calva que finjo no tener. Mi corazón no se aceleró. Se sentía como si un gran bloque de hielo se hubiera asentado detrás de mis costillas. Dentro había papeles de divorcio, no una tarjeta, no una broma. Papeles reales ya llenados con mi nombre escrito cuidadosamente bajo demandado. Había una nota adhesiva encima con la letra de Susan. Todo lo que tienes que hacer es firmar. La miré. Ella sonrió como si todos estuviéramos en la misma broma. Es más fácil así, dijo. No te gusta el conflicto, ¿recuerdas? Tyler se aclaró la garganta y finalmente me miró a los ojos. Es hora de que te vayas, Bill dijo. Incomodas a todos. Sonaba como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Pude ver la mano de Susan apretarse un poco alrededor de su teléfono. No grité. No tiré el pastel. No volqué la mesa como un tipo en la televisión diurna. Pensé en todos los turnos extras en la planta. Todos los sábados que dejé de ir a pescar con los chicos porque Tyler tenía un partido o Susan quería conducir a Des Moines para mirar casas que quizás podríamos permitirnos algún día. Y entonces hice lo único que nadie en esa mesa esperaba. Sonreí. Está bien, dije. Mi voz sonaba tranquila, casi aburrida. Si eso es lo que quieren. Saqué el bolígrafo del bolsillo de mi camisa. Susan levantó su teléfono un poco más alto. La pantalla se reflejaba en sus gafas, mi cara diminuta en la esquina. Hojeé las páginas, vi las fechas, las marcas de verificación ordenadas que ya decidían quién se quedaba con qué. Firmé donde las pequeñas banderas amarillas me decían que firmara. Cuando terminé, volví a guardar el bolígrafo en mi bolsillo. Deslicé los papeles nuevamente en el sobre y lo dejé suavemente encima del pastel a medio comer. Feliz cumpleaños, chico, le dije a Tyler. Espero que esto te funcione mejor a ti que a mí. Me puse de pie. Mi silla raspó fuerte contra el azulejo. Nadie dijo una palabra. La camarera se congeló a mitad de camino hacia la mesa con otra canasta de papas fritas. El olor a grasa y café barato me presionó mientras pasaba por el mostrador, pasando por las familias que de repente encontraban sus menús fascinantes. Susan me llamó, con voz mitad risa, mitad nerviosa. Bill, no seas dramático, dijo.
Solo estamos haciendo las cosas oficiales. No respondí. Empujé la puerta de vidrio y salí a la tarde de Iowa. El calor me golpeó primero. Ese tipo de calor pesado de finales de verano que se pega a la nuca. El estacionamiento brillaba bajo las luces de la calle, irregular y agrietado, con algunas malas hierbas asomando donde nadie se había molestado en rociar este año. Mi camioneta estaba donde la había dejado. Vieja F-150 azul con una mancha de óxido en el hueco de la rueda trasera y una pegatina de la bandera estadounidense curvándose en los bordes de la ventana trasera. Me subí, cerré la puerta y simplemente me senté allí con las manos en el volante, mirando a través del parabrisas a la nada. Fue entonces cuando me golpeó la parte temblorosa. No en el restaurante bajo la cámara de Susan. No cuando vi los papeles. Sentado en esa camioneta solo, sentí que mis manos comenzaban a temblar. Mi aliento salía en ráfagas cortas. 55 años, veterano del ejército, 20 años en la planta de empaquetado de Cedar River, y acababa de dejar que una mujer me entregara los papeles de divorcio en un plato de postre grasiento sin dar pelea. Probablemente esperen que diga que estaba furioso. Y por un segundo, claro, algo caliente estalló en mi pecho, pero se apagó rápido, tragado por algo más frío y pesado. No estaba enojado. Estaba cansado. Arranqué el motor. En lugar de salir, agarré mi teléfono del tablero y miré la pantalla. Los mensajes de texto de Susan ya estaban apareciendo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Sabías que esto venía. Esto es lo mejor para todos. Deslicé mi pulgar por la pantalla y abrí mis contactos. Me desplacé hacia abajo hasta llegar a Hank VFW. Hank y yo nos conocimos en el puesto de veteranos de guerras extranjeras en Cedar Rapids hace unos 6 años. Es 10 años mayor que yo. Solía llevar una placa del condado de Lynn. Contestó al segundo timbrazo. ¿Estás bien, Bill? Sucedió, dije. Lo hicieron esta noche en la cena de cumpleaños de Tyler. Se quedó callado por un segundo. Maldición, dijo finalmente. ¿Estás en casa? Estacionamiento, dije. Blueville. ¿Quieres que vaya para allá? Observé a través del parabrisas cómo Susan salía del restaurante con el teléfono todavía en la mano. Tyler un paso detrás de ella. Miró a su alrededor como si esperara que yo estuviera allí parado esperándolos. Cuando no vio la camioneta moverse, se encogió de hombros y volvió a hablar con la pequeña pantalla en su palma. Dije. Estoy bien. ¿Así es como lo llamas? Preguntó suavemente. Creen que me tomaron por sorpresa, Hank, dije. Como si no hubiera visto venir nada de esto. ¿Lo hiciste? Preguntó. Dejé escapar un largo suspiro. Dejé de estar ciego hace un tiempo, dije. Simplemente no había decidido qué hacer al respecto todavía. Se quedó callado de nuevo. Pásate por el puesto mañana, dijo Hank. Lo hablaremos. Y Bill, no firmes nada más hasta que alguien lo haya revisado. Imaginé ese sobre todavía sobre la mesa encima de esa rebanada de pastel destrozada. Demasiado tarde para esa parte, dije. Pero entiendo lo que quieres decir. Colgamos. Puse el teléfono de nuevo en el tablero y finalmente puse la camioneta en reversa. Mientras salía, capté un último vistazo de Susan en el espejo retrovisor. Su rostro iluminado por su pantalla, riéndose de algo que no era yo. Pensaron que este era el comienzo de mi salida, la parte donde me alejaba y los dejaba con la vida que habían estado construyendo a mis espaldas. Lo que no sabían era que algunas salidas son realmente entradas. Salí a la carretera y me alejé de las luces del restaurante hacia la oscuridad, ya pensando en los extractos bancarios. Había guardado los correos electrónicos que me había enviado a mí mismo y la única cosa que todavía tenía y que no me habían quitado aún, mi dignidad. No conduje a casa esa noche. En cambio, dejé que la camioneta pasara mi salida, pasara las luces parpadeantes de la calle, pasara las filas silenciosas de casas estilo rancho donde la gente se estaba acomodando para la noche. Mi mente no estaba en la carretera. Estaba vagando hacia atrás meses, tal vez un año, tratando de averiguar cuándo habían empezado a pudrirse las cosas. La verdad era que las grietas se habían estado mostrando mucho antes del truco del cumpleaños.
Yo simplemente las había estado parchando con esperanza y excusas, como un hombre pegando con cinta adhesiva una tubería con fugas en lugar de reemplazarla. Comenzó con las noches de voluntariado de Susan en la iglesia luterana de San Marcos. Llegaba tarde a casa oliendo a perfume caro en lugar de a guisos de comida compartida y polvo. Sus excusas siempre eran azucaradas, o Bill, estábamos ayudando a organizar la subasta benéfica, o perdimos la noción del tiempo clasificando donaciones. Pero yo había estado presente lo suficiente como para saber cuándo una mujer llega a casa del trabajo y cuándo llega a casa de otra cosa. Luego Tyler comenzó a alejarse. El chico solía seguirme a todas partes. Garaje, viajes de pesca, carreras a HYB por donas. Pero a medida que crecía, algo en él cambió. Las conversaciones se redujeron a gruñidos. Mantenía la puerta de su habitación cerrada. Si le preguntaba cómo le había ido en la escuela, me miraba como si estuviera interrumpiendo algo más importante. Y no eran solo cosas normales de adolescentes. Era más agudo, más cruel, como si alguien le hubiera estado susurrando al oído. Una noche, mientras estaba sentado en la sala viendo un viejo juego de los Cubs, pasó detrás de mí y murmuró lo suficientemente alto: «Mamá dice que nos está reteniendo». Lo dijo como si ni siquiera se diera cuenta de que había hablado en voz alta. Apagué la televisión. ¿Qué fue eso? Se congeló, parpadeó y luego sacudió la cabeza. Nada. Olvídalo. Pero no lo olvidé. No eso. No la repentina frialdad. No la forma en que se tensaba cuando entraba en una habitación. No la forma en que miraba a su madre como si fuera la única persona en el mundo que le decía la verdad. La noche en que las cosas cambiaron de verdad, yo estaba sentado en un taburete de vinilo agrietado en el puesto VFW 788, bebiendo una cerveza de barril de $2 cuando Hank se deslizó en el asiento junto a mí. Hank es el tipo de hombre construido como un viejo refrigerador, cuadrado, abollado y todavía funcionando fuerte. Colgó su placa hace años, pero la forma en que estudia a las personas nunca cambió. Podía ver que algo me estaba comiendo vivo. Pareces un hombre masticando vidrio, dijo. Solo cansado, respondí. Él resopló. Nadie se ve tan cansado a menos que haya una mujer involucrada. Me reí, pero salió débil. Hank se inclinó. Muy bien, dímelo claro. ¿Qué está pasando? Le conté sobre los turnos de voluntariado nocturnos, la frialdad de Tyler, la forma en que el dinero parecía evaporarse de nuestra cuenta corriente compartida como agua a través de un balde agrietado. Hank no interrumpió, no juzgó. Cuando terminé, golpeó la barra 2 veces con los nudillos. ¿Quieres la verdad?, preguntó. El papel no miente. Empieza a llevar registros, cada estado de cuenta, cada factura. Envíatelos por correo electrónico. Convierte cada recibo en un arma si tienes que hacerlo. Lo dijo con calma, como un médico explicando un plan de tratamiento simple. Miré mi cerveza y sentí que algo cambiaba, como si me hubieran entregado una brújula en un bosque neblinoso. Así que hice lo que dijo. Revisé los extractos bancarios. Imprimí los de los últimos 6 meses. Marqué retiros que no reconocía. Revisé transacciones de tarjetas de crédito, visitas al salón de uñas, cenas fuera de la ciudad. Me lo envié todo por correo electrónico. Luego, una fría tarde de miércoles, contraté a un investigador privado. Se sentía mal, como traicionar mi matrimonio. Pero en el fondo, ya sabía que Susan había cruzado la línea. Solo necesitaba pruebas para que no pudiera torcer la verdad. Más tarde, el investigador se reunió conmigo detrás del VFW. Me entregó una carpeta manila y dijo: «Quizás quieras sentarte antes de abrir esto». Pero no me senté. La primera foto mostraba a Susan y a un tipo más joven, de unos 20 y tantos, tal vez 30, parados afuera de las puertas principales de San Marcos. Ella se reía, con la cabeza echada hacia atrás, la mano en su pecho, como si estuvieran en algún comercial de perfume cursi. Él tenía su brazo alrededor de su cintura. Brad, el compañero de trabajo que ella había mencionado un par de veces. Oh, es inofensivo, había dicho. Solo es amigable. Amigable. La segunda foto los captó besándose junto a su SUV,
enmarcados por el brillo amarillo de la luz del estacionamiento de la iglesia. Mis dedos se apretaron en la foto hasta que se curvó. Esperaba que los celos me golpearan como un tren de carga. Fuego, rabia, tal vez incluso dolor. Pero lo que me invadió en cambio fue más pesado, más sordo. Me sentí estúpido. No siento celos, me susurré a mí mismo. Me siento estúpido. 20 años de turnos extras, viajes de pesca perdidos, y esto es lo que obtuve. El investigador se aclaró la garganta. Hay más. Dentro del sobre había un desglose de retiros, transferencias entre cuentas. Pequeños trozos aquí y allá que no parecían sospechosos por sí solos, pero sumados, totalizaban alrededor de $15,000. $15,000. Dinero que había ahorrado para el futuro de Tyler, para reparaciones en el hogar, para nosotros. Conduje a casa esa noche con una carpeta en el asiento del pasajero como un fantasma mirándome. Susan estaba en la cocina cuando entré, sonriendo como si no hubiera estado envuelta alrededor de otra persona la noche anterior. Hola, amor, dijo. ¿Estás bien? Te ves pálido. Por un momento, casi la confronté. Casi golpeé las fotos sobre la mesa. Casi grité como un hombre en una mala película. Pero algo en mí se detuvo. Una pequeña voz susurró, todavía no. No estás listo. A la mañana siguiente, casi me convencí de perdonarla. Me dije que los matrimonios pasan por momentos difíciles, que tal vez ella había cometido un error, que tal vez yo tampoco estaba libre de culpa. Me dije cosas que solo un hombre desesperado se dice a sí mismo cuando no está listo para volar por los aires la vida que construyó. Pero esa ilusión se hizo añicos el día que vi a Brad al volante del Honda Civic usado que yo había comprado para Tyler. Y Tyler estaba en el asiento del pasajero riendo, señalando algo en el teléfono de Brad, fingiendo no verme al otro lado del estacionamiento. Pasaron justo a mi lado. No saludaron. No redujeron la velocidad. No lo pensaron dos veces. Se sintió como si alguien metiera la mano en mi pecho y apretara. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. No solo me estaban reemplazando. Estaban usando todo lo que yo pagaba para empujarme fuera de la imagen. Me quedé allí en el estacionamiento de H&B sosteniendo una bolsa de comestibles que de repente no podía sentir, viendo desaparecer las luces traseras. Y me di cuenta de algo. Si me querían fuera tan desesperadamente, podría darles exactamente lo que pedían, pero no de la manera que esperaban. No empaqué mucho la noche que me fui. Un hombre aprende a los 55 que la mayor parte de lo que posee es desorden sentimental, cosas que nunca extrañaría hasta el día en que se da cuenta de que nunca le importaron en primer lugar. Aún así, mientras llenaba 2 cajas de cartón con mi ropa y un par de artículos personales, me quedé un largo momento mirando la foto enmarcada en la cómoda del dormitorio. Era de un viaje de pesca con Tyler cuando tenía 10 años. Había atrapado un pez sol, pequeño, apenas valía la pena conservarlo, pero la expresión de su rostro podría haber iluminado medio condado. Me había rogado que tomara una foto. Le había revuelto el pelo mientras sostenía el pez como si hubiera pescado una ballena. Puse esa foto en la caja al final. Susan observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. «Estás siendo dramático», dijo. No respondí, cerrando la última caja con cinta adhesiva. «Simplemente dándote lo que quieres», se burló. «¿Realmente crees que todo esto es mi culpa?» No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque nada de lo que dijera importaría ya. Ella ya estaba reescribiendo la historia en su cabeza. Llevé las cajas a la camioneta. El aire de la noche espeso de humedad. Las cigarras zumbaban en los árboles, llenando el silencio que ella dejó atrás. Mi nuevo lugar no era mucho para mirar, solo una habitación individual sobre la ferretería de Joe. El tipo de tienda local antigua que olía a serrín y aceite de máquina en el momento en que entrabas. El dueño, un carpintero retirado y fibroso llamado Old Joe, me entregó las llaves con un asentimiento. «El baño está al final del pasillo», dijo. «No des portazos. El marco está suelto. El alquiler se paga el primero del mes. El efectivo funciona mejor». Le di las gracias y subí las estrechas escaleras de madera. Cada paso crujía bajo mi peso.
En la parte superior había un pasillo largo, la pintura descascarada en algunos lugares. Mi habitación estaba al final, un pequeño espacio cuadrado con una cama, una nevera pequeña y una ventana que daba al estacionamiento de HYB. No era un hogar, pero era mío. Dejé caer las cajas al suelo. Me senté en el borde de la cama y dejé que el vacío del lugar se asentara a mi alrededor. Fue entonces cuando finalmente llegó la pesadez. No ira, no miedo, algo más profundo, pérdida. No solo de Susan, ni siquiera de Tyler, sino de los años que no podía recuperar. Los años que había pasado trabajando turnos extras en Cedar River Packaging para que Tyler pudiera tener tacos nuevos para el béisbol. Para que Susan pudiera tomar esos fines de semana de chicas que ahora sabía que no eran fines de semana de chicas. En absoluto. Para que los tres pudiéramos mudarnos a una casa en la que nunca volvería a sentirme bienvenido. Me senté allí durante mucho tiempo, con los codos en las rodillas, mirando las tablas del suelo desgastadas. Luego me limpié la cara con ambas manos, me puse de pie y me obligué a respirar. Hora de moverse. A la mañana siguiente, me desperté temprano, hábito más que elección, y crucé el estacionamiento hacia HYB para tomar café. Las puertas automáticas se abrieron y el olor familiar a pan de panadería y pasillos de limpieza me golpeó. El mismo lugar de siempre, la misma estación de café de siempre, pero sin la lista de tareas pendientes de Susan o las demandas medio gritadas de Tyler. El silencio se sentía diferente. Pacífico casi. Llené un vaso de papel. Agarré una de esas pequeñas cremas de vainilla francesa y me senté en una pequeña mesa con vistas a las ventanas. Un par de veteranos ya estaban allí discutiendo sobre si los Cubs tenían una oportunidad este año. Una mujer con un chaleco verde brillante de HYB estaba reponiendo estantes, tarareando sin ninguna preocupación en el mundo. Por unos minutos, recordé lo que se sentía ser solo una persona, no un esposo del que se espera que se disculpe por todo. No un padrastro siendo reemplazado lentamente, solo Bill. Entonces mi teléfono vibró. Joe, el dueño de la ferretería, había enviado un mensaje. Tu buzón para el alquiler es la ranura de metal junto a la puerta. No olvides revisar el panel de interruptores si se apaga la luz de la nevera. Bienvenido a bordo. La simplicidad de ello me hizo sonreír. Sin drama, sin viajes de culpa, sin resentimiento silencioso convertido en arma. Solo instrucciones para vivir. Esa tarde, después de instalarme, conduje hasta la oficina del abogado en la calle 10. El edificio era una estructura de ladrillo simple entre una clínica dental y una agencia de seguros cerrada. El interior de la sala de espera olía ligeramente a cera de limón para muebles. Mi abogado era un hombre de voz suave llamado Frank Miller, de mediados de los 50, con canas en las sienes y gafas encaramadas en el borde de la nariz, como si siempre estuviera leyendo algo demasiado importante para dejarlo. ¿Qué le trae por aquí?, preguntó mientras nos sentábamos. Deslicé la carpeta manila sobre el escritorio. La abrió, miró las fotos, los estados de cuenta, los registros bancarios. Se quitó las gafas, las limpió con un paño y se las volvió a poner como si necesitara una visión más clara. Bueno, dijo, esto es sustancial. No quiero una guerra, respondí. Solo quiero salir, y quiero lo que es justo. Él asintió. Justo es una palabra flexible en el divorcio, pero el fraude, el robo y el adulterio no lo son. ¿Fraude?, preguntó. Se volvió hacia una de las fotocopias. Una solicitud de préstamo, mi nombre escrito en la parte superior, una firma que se parecía mucho a la mía, pero no lo era. Su esposa intentó abrir una cuenta conjunta bajo su identidad, dijo con calma. Eso es fraude. Mi estómago dio un vuelco. Brad ayudó, dije en voz baja. Frank asintió. Probablemente. Y dependiendo de qué tan involucrado estuviera su hijastro, puede haber participado sin saberlo. Tyler, susurré. Él no lo haría. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ya no había terreno sólido bajo esa esperanza. Frank juntó las manos. Reuniremos más pruebas, pero entienda esto. Está en una posición mucho más fuerte de lo que ella probablemente espera. Me recosté en mi silla, sintiendo que la verdad se asentaba. Entonces, ¿ahora qué? Construimos un caso con calma, metódicamente. Sin arrebatos emocionales, sin confrontaciones.
Dejemos que los documentos hablen. Pensé en las palabras de Hank. Los recibos no mienten. Frank continuó, si quiere proteger a su hijastro de las consecuencias legales, podemos hacerlo. Pero debe tener claro lo que quiere. Tragué saliva con dificultad. No quiero arruinar al chico. Solo quiero que salga la verdad. Toda. Él asintió. Entonces eso es lo que haremos. Cuando salí de la oficina, el sol estaba bajando. El cielo veteado de naranja y rosa como una acuarela que alguien olvidó mezclar. Me subí a la camioneta y me senté por un momento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Tyler. Por favor, no arruines a mamá. Ella dice que estás tratando de quitarnos todo. Solo firma y vete. ¿Veré? Es curioso cómo la gente quiere que te vayas, pero solo después de haber tomado todo lo que quieren. No respondí. Mientras conducía hacia el puesto VFW 788, mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez era una llamada de Frank. Habló con cuidado, como si supiera el peso de cada palabra. Bill, una cosa más. Confirmamos que Susan y Brad presentaron trámites preliminares para una hipoteca conjunta utilizando su información. Si hubiera pasado, usted estaría enganchado por decenas de miles. El volante se sentía resbaladizo bajo mis manos. Ella trató de poner una casa a nombre de ambos, continuó, pero sin su conocimiento o consentimiento. Es fraude de manual. El mundo fuera del parabrisas se volvió borroso por un momento. Entré en el estacionamiento del VFW y apagué la camioneta. Dentro, encontré a Hank sentado solo en la barra. Cuando me vio, no dijo una palabra, solo palmeó el taburete a su lado. Me senté pesadamente. Y entonces, por primera vez desde la cena de cumpleaños, el peso de todo me golpeó de una vez. No sollocé, no ruidosamente, pero las lágrimas cayeron y las dejé. Hank apoyó una mano en mi hombro. Familia no significa que dejes que te roben a ciegas, Bill dijo. Puedes amar al chico y aún así decir no más. Asentí, limpiándome la cara. Tenía razón. Durante demasiado tiempo, había dejado que la culpa y la esperanza me mantuvieran encadenado a personas que ya estaban a medio camino de la puerta. No más. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación sobre la ferretería de Joe, me hice una promesa. Me querían fuera. Bien. Pero no me iría en silencio. Me iría de la manera correcta. A mi manera. El Palacio de Justicia del Condado de Lynn se ve exactamente como esperarías de una sede de condado del Medio Oeste. Fachada de ladrillo, escalones de piedra desgastados por décadas de botas. Una línea de detectores de metales en el interior que siempre chirrían incluso cuando estás seguro de que no llevas nada encima. Había atravesado esas puertas antes para servir como jurado, pagar una multa por una luz trasera rota, pero nunca para algo como esto. Nunca para desmantelar la vida que había construido con un bolígrafo y una pila de pruebas. La mañana de la audiencia, Cedar Rapids estaba gris y húmedo. No llovía, solo amenazaba con hacerlo. El tipo de humedad fría que se mete en tus articulaciones y te hace sentir más viejo de lo que eres. Me paré en los escalones del juzgado por un momento, respirando el aire afilado, dejando que despejara mi cabeza. Mi abogado, Frank, se reunió conmigo en la entrada principal. Llevaba un traje azul marino simple, sin corbata llamativa, sin teatralidad. Solo un hombre que conocía su trabajo y lo hacía bien. ¿Listo?, preguntó. Tanto como lo estaré alguna vez. Dio un pequeño asentimiento. Recuerde, mantenga la calma. Déjelos hablar. Cuanto más hablen, mejor para nosotros. El pasillo interior zumbaba con un murmullo bajo de pasos y susurros. Gente con chaquetas, gente sosteniendo carpetas, gente discutiendo en susurros. La justicia en todas sus formas cotidianas y desordenadas. Nuestra sala estaba en el segundo piso. Cuando empujamos la pesada puerta de madera, mi estómago cayó un poco. Susan ya estaba allí. Estaba sentada en la mesa del demandante con un blazer entallado. Demasiado elegante para una audiencia en un pueblo pequeño. Su cabello estaba rizado como si se lo hubieran hecho profesionalmente esa mañana. Brad estaba sentado detrás de ella con una camisa abotonada que todavía tenía arrugas del paquete.
¿Y Tyler? Estaba sentado 2 filas atrás, con los hombros encorvados, mirando al suelo. Se veía diferente, mayor de alguna manera, y no en el buen sentido. Los ojos de Susan se deslizaron hacia mí mientras entraba. Ella mostró una sonrisa, no cálida, no nerviosa, triunfante, como si ya hubiera ganado. Frank y yo tomamos nuestros asientos. La jueza, una mujer robusta de unos 60 años con cabello plateado recogido en un moño apretado, entró y llamó al orden. El abogado de Susan, un hombre de aspecto elegante con zapatos brillantes y una postura demasiado confiada, se levantó primero. Su señoría, para comenzar, nos gustaría presentar una pieza de evidencia en vídeo que demuestra el acuerdo voluntario del señor Ford con los términos del divorcio. ¿Voluntario? Frank no reaccionó. Simplemente cruzó las manos y esperó. El abogado hizo clic en un control remoto y el monitor en la pared se encendió. Y ahí estaba, la cena de cumpleaños. El pastel. Yo sosteniendo el sobre. Susan haciendo zoom en mi cara como si estuviera filmando una broma para internet. El momento en que firmé. Me quedé perfectamente quieto, viéndome pasar por los movimientos, viendo el parpadeo de humillación cruzar mi rostro, viendo la sonrisa satisfecha de Susan detrás de la cámara. Cuando terminó el clip, el abogado se volvió hacia la jueza. Como puede ver, dijo con aire de suficiencia, el señor Ford aceptó voluntariamente los términos. No hubo coacción, ni coerción. Frank se puso de pie. Su señoría dijo con calma. ¿Podemos volver a reproducir el clip? Me gustaría llamar su atención sobre algunos detalles. La jueza asintió. Frank se acercó a la pantalla mientras el vídeo volvía a rodar. Aquí dijo, pausando el cuadro donde Susan levantaba su teléfono. Tenga en cuenta que la señora Ford anunció el divorcio en un restaurante público durante la cena de cumpleaños de su hijo frente a múltiples testigos. Otro clic. Aquí continuó, pausando mientras la cámara hacía un zoom incómodamente cercano a mi cara. Observe el ángulo. La señora Ford no estaba documentando una decisión mutua. Estaba filmando la humillación de su esposo. Incluso se pueden escuchar risas desde otra mesa. La sala estaba en silencio, excepto por el suave clic del ratón mientras pasaba al siguiente cuadro. Y aquí dijo, deteniéndose en el momento en que Tyler empujaba el pastel hacia mí. Vemos a un menor, su hijo, siendo utilizado para entregar documentos legales. Dejó que la imagen congelada colgara allí. Una rebanada de pastel a medio comer, un sobremanila, una figura paterna recortada de la imagen familiar por valor de entretenimiento. Frank se alejó del monitor. Esto no es evidencia de acuerdo mutuo, dijo. Esto es evidencia de manipulación emocional. El abogado de Susan se movió en su asiento. La jueza miró a Susan por encima de sus gafas. Señora Ford, ¿es esto exacto? Susan se aclaró la garganta. Fue solo un momento familiar. Estábamos tratando de aligerar el ambiente. Frank levantó una segunda carpeta. Ahora dijo, miremos los registros financieros. Entregó copias a la jueza y al abogado contrario. Estos, continuó Frank, son estados de cuenta bancarios que muestran casi $15,000, retirados de cuentas conjuntas sin el conocimiento del señor Ford. Y aquí deslizó hacia adelante otra hoja. Hay una solicitud de hipoteca presentada utilizando la información personal del señor Ford y una firma falsificada. Una onda recorrió la habitación. Incluso Brad se movió incómodamente. El abogado de Susan saltó. Objeción. Eso no ha sido verificado. Lo ha sido, dijo Frank, sosteniendo una declaración jurada notariada por el banco emisor. La jueza examinó el papel con escepticismo. Señora Ford, ¿le gustaría explicar por qué la firma de su esposo aparece en una solicitud de hipoteca que él no presentó? La cara de Susan se tensó. Fue solo una cosa de familia, dijo. Estábamos manejando las finanzas juntos. No era gran cosa. La jueza se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro seco y sin humor. Señora, dijo. Por aquí llamamos a eso fraude, no una broma familiar. La frase golpeó la habitación como un martillo. Un par de personas en la galería se movieron. Brad parpadeó con fuerza. La mandíbula de Susan se abrió ligeramente.
Y fue entonces cuando llegó el punto de quiebre. Tyler se puso de pie. Su voz se quebró cuando habló. No lo sabía, su señoría. Mamá me dijo que papá nos dejaba. Dijo que se iba a llevar todo. Y yo. Simplemente le creí. Susan se dio la vuelta rápidamente. Tyler. Pero él siguió hablando. Ella me dijo que ayudara con el papeleo, dijo. No sabía que era ilegal. Lo juro. Me miró, luego realmente me miró por primera vez en mucho tiempo. Bill, lo siento. Mi garganta se apretó, pero me mantuve quieto, tranquilo. La jueza tomó un largo respiro. Gracias por su honestidad, joven. Puede sentarse. Tyler volvió a bajar a su asiento, con los hombros temblando ligeramente. Frank cerró su carpeta. Su señoría, a la luz de la mala conducta financiera, los documentos falsificados y la evidente manipulación capturada en el vídeo, creemos que el señor Ford merece la protección total de sus activos, compensación por los fondos retirados y un juicio de disolución favorable. La jueza asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Luego se volvió hacia Susan. Señora Ford, usted será responsable de pagar los fondos conjuntos malversados. La solicitud de hipoteca fraudulenta será remitida para una revisión adicional. El señor Ford conservará la casa y su pensión. Además, dada su conducta, se niega la manutención conyugal. Susan parecía aturdida, como si el mundo se hubiera inclinado repentinamente de lado. Brad miraba al suelo. Tyler se secaba los ojos. ¿Y yo? Finalmente sentí que mis pulmones se llenaban por completo. Mientras recogíamos nuestras cosas, Frank se inclinó hacia mí. Bueno, dijo suavemente. Ese es un vídeo tremendo para que ella lo recuerde. Casi sonreí. Ella quería un vídeo de mi humillación, dije. En cambio, salió de aquí como la estrella de su propia caída. Y por primera vez desde la cena de cumpleaños, desde el pastel, la cámara y el sobre, sentí que algo pesado se levantaba de mi pecho. No victoria, no venganza, solo liberación. Cuando todo terminó, cuando las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí y el frío del pasillo dio paso a la cálida luz del sol de Iowa, me quedé allí por un momento en los escalones, sintiendo el peso deslizarse de mis hombros. No todo a la vez, sino lentamente, como alguien aflojando una correa que me había estado cortando la espalda durante años. El cielo se estaba despejando, un azul suave empujaba a través del gris, y el aire olía ligeramente a pavimento húmedo y césped cortado a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir esa banda apretada alrededor de mis costillas. Frank puso una mano en mi brazo. Tómese unos días, dijo. Déjese sentir el viento. Asentí, le estreché la mano y caminé hacia mi camioneta. Dentro de la cabina, me quedé quieto por un largo minuto. El viejo Ford no era mucho óxido en la rueda. La pegatina de la bandera desvanecida en la ventana trasera, pero me había llevado a través de despliegues, turnos dobles y más mañanas de invierno de las que podía contar. Había visto días mejores, y yo también. Pero cuando el motor cobró vida, sentí algo que no había sentido en años, un comienzo. No del tipo ruidoso y dramático, sino del tipo tranquilo. El tipo que solo notas cuando la vida deja de gritar lo suficiente como para que puedas escucharte pensar. Conduje a casa. Mi casa. La casa que pensé que perdería. La casa que Susan había tratado de usar como palanca. La casa donde la risa había vivido alguna vez antes de que las paredes absorbieran demasiado resentimiento. El camino de entrada se sentía diferente sin su auto estacionado allí, más ancho, de alguna manera, más limpio. Abrí la puerta y entré. ¿Estaba tranquilo? Tan tranquilo que podía escuchar el zumbido de la nevera antes incluso de entrar a la cocina. Dejé mis llaves en el mostrador, tomé un respiro lento y abrí la puerta del refrigerador. Dentro había algunas sobras, un paquete de huevos, medio pan y mucho espacio vacío en los estantes. Y fue entonces cuando lo noté. Sus refrescos de dieta se habían ido. Todos ellos. Por primera vez en años, había espacio para mi cerveza de nuevo. Realmente me reí, un sonido pequeño de sorpresa, lo suficientemente suave como para que se sintiera privado, como algo entre la casa y yo.
Después de poner un par de botellas en el estante, caminé habitación por habitación, asimilando los espacios por los que había caminado de puntillas durante tanto tiempo. Sin las interminables baratijas de Susan, sus velas perfumadas y la decoración de pared que decía cosas como, vive, ríe, ama, el lugar se sentía honesto. Un poco desnudo, pero honesto, más fácil para respirar. En la sala de estar, cogí el control remoto, dudé y luego encendí un viejo partido de béisbol, Cubs contra Cardinals. Mantuve el volumen bajo, lo suficiente para sentir que alguien más estaba en la habitación conmigo. Por un tiempo, me senté en el sofá, dejando que la familiaridad me envolviera como una vieja manta. Sin tensión, sin esperar voces alzadas, sin andar de puntillas alrededor de estados de ánimo, solo yo. Eventualmente, me levanté e hice una cafetera de café. El olor llenó la cocina marca Follier simple. Nada elegante y me sorprendió cuánto tiempo había pasado desde que mi mañana olía así en lugar de a velas, quemadas y batidos de proteínas. Alrededor de media tarde, llamaron a la puerta. Me congelé. Algunos hábitos no mueren fácilmente. Otro golpe, más suave esta vez. Abrí la puerta para encontrar a Tyler parado allí, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su sudadera con capucha, el cabello desordenado, las mejillas rojas, como si hubiera estado llorando o corriendo o ambas cosas. Hola, dijo en voz baja. Hola. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La última vez que lo había visto, se estaba rompiendo frente a un tribunal. Palabras derramándose como si las hubiera estado reteniendo durante meses. Yo. Quería disculparme de nuevo. Me hice a un lado. Entra. Entró lentamente, mirando a su alrededor como si no estuviera seguro de tener permiso. Su voz se quebró cuando habló. No sabía todo, dijo. Mamá, ella hizo que pareciera que nos estabas dejando, como si fueras a llevarte la casa y el dinero. Y no sé. Le creí. Asentí. Me lo imaginé. Tragó saliva con fuerza. No estaba tratando de lastimarte, Bill. Yo solo. No sabía en quién confiar. Me apoyé contra el mostrador, con los brazos cruzados, no cerrado, solo firme. Te perdono, chico, dije. Pero la confianza no es un interruptor de luz. No lo vuelves a encender en un día. Se miró los zapatos. Entonces, ¿qué hago? Pensé en ese viaje de pesca hace años. En la forma en que me miró como si yo hubiera colgado la luna porque lo dejé pescar un pequeño pez sol. En la cena de cumpleaños. En el tribunal. En todo lo que había entre esos dos extremos. Te presentas, dije. Tomas mejores decisiones y lo construimos de nuevo ladrillo a ladrillo, juntos, si quieres. Asintió lentamente. ¿Quiere? Terminamos sentados en los escalones delanteros bebiendo latas de refresco, cerveza de raíz para él, la real para mí, y viendo pasar los autos bajo el sol de la tarde. Y no fue perfecto, pero fue un comienzo. Más tarde esa semana, fui a San Marcos para el grupo de apoyo de hombres, divorciados, viudos, tipos reconstruyendo sus vidas. Nos sentamos en un círculo de sillas de metal bajo luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Y hablamos, no de venganza, no de culpa, de pérdida, de empezar de nuevo, de las pequeñas victorias que no notas a menos que alguien te las señale. Después de la reunión, el pastor Dave me estrechó la mano y dijo, a veces una tormenta limpia lo que no sabías que estaba bloqueando el sol. Palabras simples, pero se quedaron conmigo. Y luego estaban las noches de pescado frito de los viernes en el puesto VFW 788. Hank y yo nos sentábamos con nuestros platos equilibrados sobre servilletas de papel hablando de béisbol o del clima. O de nada en absoluto. Charla normal. Charla fácil. El tipo de charla que no aprecias hasta que has vivido demasiado tiempo en una casa donde cada palabra podría provocar un incendio. Pasaron las semanas. La casa se sentía más mía cada día. Una tarde, mientras estaba parado en el porche trasero viendo el sol hundirse detrás de los arces, me di cuenta de algo que me detuvo en seco. La venganza no había sido la victoria. La dignidad lo era. Recuperar mi vida, reclamar mi paz. Y perdonarme a mí mismo por no ver las señales antes. Esa fue la mayor victoria de todas.
Había pasado años caminando sobre cáscaras de huevo, dando más de lo que tenía, encogiéndome para mantener la paz. Pensé que el amor significaba llevar toda la carga incluso cuando me rompía la espalda. Pero parado allí en ese porche, supe la verdad. A veces la vida te sirve una rebanada de pastel fría y a medio comer y lo llama un regalo. Pero la dignidad, eso es algo que horneas tú mismo. Y si estás escuchando esto preguntándote si eres demasiado viejo para empezar de nuevo, o demasiado cansado para defenderte, o demasiado desgastado para recibir un golpe más, déjame decirte algo de un hombre que ha estado allí. No has terminado todavía. Todavía tienes espacio para levantarte. Y si mi historia te dio aunque sea un poco de fuerza, si te recordó tu propio valor, tu propia columna vertebral, tu propio derecho a la paz, entonces quédate. Hay más historias como esta. Más vidas reconstruidas, más victorias silenciosas. Porque a veces la mejor venganza no es ruidosa. A veces, la mejor venganza es simplemente volver a ser tú mismo.